Bienvenidos a Vía Podcast. Soy Felipe Yo soy Carlos. y hoy estaremos hablando de la película Midsommar, del director de Ari Aster, película del 2019 con género de terror y horror. Una historia que Carlos nos estará platicando. La película se cuenta a través de la perspectiva de Dani, una chica que pierde a su familia, a su hermana y a sus padres, y que justamente ese tema de la pérdida es algo que se va presentando a lo largo de la película. Después de esta pérdida, pues bueno, se queda nada más con el apoyo de su novio y quien termina llevándola a una comunidad rural aislada al norte de Europa, donde las cosas se empiezan a poner raras. Sí, efectivamente. No, pues de hecho creo que no solo las cosas se ponen como raras, incluso, o sea, cuando llegan a la comunidad, sino en el mero inicio de la película comienza como con todo. O sea, la escena del suicidio de su hermana es... O sea, sí tiene la capacidad de ponerte los pelos de punta, ¿no? Sí, de hecho, ese autor es reconocido por poner escenas muy duras. Tanto en esta película de Midsommar como en Hereditary, por ejemplo, se muestran escenas muy gráficas, muy violentas, pero lo interesante es que también se tocan temas bien profundos, muy interesantes justamente para abordarlo desde el psicoanálisis. Claro, ¿no? Es más, ¿no? O sea, el mero inicio, la primera escena, el primer cuadro que se da en la película es la historia de lo que va a ir todo, ¿no? Y ese primer momento que es como la muerte, o sea, la calavera, y está uniendo a su hermana, a su papá y a ella por un tubo. Es algo muy interesante porque justo pues en ese cuadro, este hilo está atrapando a estas tres personas y a ella como si estuviera a punto de agarrarla, como si estuviera a punto también de llevarse a la muerte. Algo que sinceramente el cómo procesa este momento Dani, pues creo que cualquiera quisiera eso en ese momento, ¿no? Algo que en momentos podemos suponer en la psicología es como, ah, bueno, ¿no? O sea, va a tener un tiempo, va a llevar un tiempo el que lo procese, el que lleve a cabo su duelo, pero es importante ver que pierde absolutamente todo ella. Ya desde un inicio se ve que ella se hacía cargo de su hermana, como emocionalmente, ¿no? Como afectivamente ella era como el soporte y que ella se encontraba sola. Por algún motivo ella estaba lejos de la familia y ya tomando también medicamentos. Cuando habla con su novio y le explica cómo es que la situación, su novio hace el hincapié de que esto ya es algo que ya había estado sucediendo. Por lo tanto, Dani se mostraba también como el soporte de su hermana y de su familia. Cuando su familia se muere, no solo pierde a su familia como tal, sino también pierde una función importante en su vida, un sentido, a pesar de que fuera uno pesado o difícil, pues se queda o sea, se queda como sin chamba, o sea, sin un sentido de entonces para qué seguir. Su función era sostener a su hermana. Esta parte del sentido me parece muy interesante, Uh-huh. porque si bien no estoy tan seguro de qué manera se elabora un duelo realmente en la película, porque parece que muchas de las cosas que ocurren, de hecho, son justamente sin tanta decisión de Dani, sino que como que se encuentra bombardeada por varias situaciones. Hasta el final pareciera que toma una decisión, pero incluso eso es algo debatible. Creo que vale la pena justo enfocarnos en la parte de esta pérdida, de esas funciones justamente que ella tiene inicialmente y cómo esas funciones se van modificando también entre varias personas. Me llama la atención que, pues sí, da la impresión que ella tiene esta función de soporte para su familia, sobre todo a su hermana, porque incluso hay ahí algo que antes de que Dani se entere que ellos están muertos, ella ya presiente algo, ya tiene una impresión como si eso fuera algo, como un temor latente, digamos, que probablemente pues su familia, su hermana, no sabemos como qué, pues, con qué cuestión esté batallando, etcétera, pero pareciera que esa cuestión de la muerte es algo que estaba presente desde antes. Me llama la atención porque esta cuestión del apoyo, de la dependencia, son cosas que se plantean desde diferentes perspectivas en esa película. Por ejemplo, este apoyo, esta dependencia de la familia de Dani hacia ella, aparentemente,
la dependencia de Dani hacia su novio, la de su novio con sus amistades, y qué pasa cuando este apoyo, esta demanda no es, ¿cómo se dice? Como recibida, Ajá, no como es acogida. respondida, sí. Es que ahí hay algo peculiar, ¿no? Justo el que parece que esta demanda, como esa angustia, como que todos están preocupados por algo, ¿no? Ella está preocupada por su hermana. Se ve que los papás cuidaban mucho también como a la hermana, o la hermana al menos no había podido salir de la casa de los padres. Ella se apoya en el novio, pero el novio está harto de ese soporte, y entonces él se apoya con los amigos, y los amigos es como, por favor, ya habla de otra cosa, ¿no? O sea, ya se acabó. Y incluso cuando le llama, siempre se me olvida el nombre, el que tiene las cejas muy, muy agudas, o sea, todos van aventando como esta angustia, o sea, como que todos están lanzando demandas, ¿no? Se ve que la hermana se apoyaba mucho con Dani y con sus papás. Dani con su novio y con su terapeuta. Y su novio con sus amigos, ¿no? Y él, como donde llegaba como el límite, por así decirlo, era Mark, que él era un rechazo total a cualquier como demanda que se le ponía. Él era, pues buscaba cualquier como hablar de otro tema. Cuando le marca, le dice, ¿qué no tiene un terapeuta? Y le dice, sí, de hecho sí lo tiene. Le dice, pues debería marcarle a él, no a ti, ¿no? Entonces, yo creo que cuando la angustia se va rebotando y rebotando y no encuentra dónde encontrar como alguien que pueda hacerse cargo de ella, se acaba como cristalizando o acaba siendo cargada, por así decirlo, en algo o en alguien. En este caso, Dani es como quien corresponde a ello, como la que tiene que absorber como todo ese sentimiento de todos ellos. Todos ellos lo están expulsando y en algún lugar se tiene que concentrar. Desafortunadamente parece que le toca a Dani ese papel, ¿no? Entonces, sí, su función, como ahorita lo platicabas, de hija, de pareja, de hermana, acaba siendo como una esponja de poderse hacer cargo de estas situaciones, y que ella lo introyecte, se vuelve parte incluso de su personalidad. Entonces, por eso, justo era un poco lo que mencionaba, cuando se da este fallecimiento, ella pierde su función principal en su vida, en cierto sentido. Me hace pensar también a propósito de lo que mencionaba sobre esta dinámica social que pues, se maneja. Estamos habituados justamente a nosotros depender de ciertas amistades, de nuestras parejas, amigos, etcétera. Justamente en esta esperanza de, pues yo puedo contar con esa persona y esa persona puede apoyarse en mí también. Parte de este contrato de que asegura cierta tolerancia a cosas que pueden ser bastante desagradables en ocasiones. En esta dinámica que nos muestran los amigos es interesante porque pues los amigos parece que Dani y su novio ya llevan un tiempo de relación. Los amigos del novio ya también se podría decir que, bueno, no amigos de Dani, pero sí la conocen y se han convivido con ella. Y justamente es interesante cómo se marca a través de este amigo Mark, que justamente pues ya hay cierta animosidad también, ya hay cierto hartazgo, porque como mencionas, pareciera que no se logra como desembocar en algo particular, no se logra simbolizar, se podría decir. ¿Tú qué opinas sobre eso? Ahorita hablaste de cierto contrato, ¿no? Como uno espera, existe este ideal, ¿no? De que en las relaciones todo sería recíproco. Incluso hoy en día se habla mucho de que una relación tendría que ser recíproca, tanto de amigos, como de pareja, como familiares. Desafortunadamente nada más alejado que la realidad, ¿no? ¿Por qué? Porque justo se cruzan un montón de situaciones, se cruza la historia de la persona, estructura, incluso cuál es su función dentro de una familia. Hay hijos que tienen, eh, por así decirlo, un diferente rol dentro de la estructura como otros. Entonces, cuando se presenta Dani, que toda la vida ha tenido que hacerse cargo, o que ella misma se ha puesto en ese lugar como para que la estructura como un sujeto, eh, ¿qué pasa cuando se enfrenta con alguien como Mark? Que no conocemos su historia, no la exploran realmente, pero se ve que realmente él
no conoce esa función por su parte, sino que al contrario, que el mundo o que las situaciones, pues él va buscando qué es lo que más le conviene. Y a veces uno lo podría ver mal, como amar como, pues qué desconsiderado o qué narcisista, ¿no? Como esta palabra que está ahorita. Pero realmente creo que todos conocemos a muchas personas así y en momentos nosotros somos esa persona. Justamente alguien que no quiere hacerse cargo de algo de alguien más, por cualquier situación que sea, porque ayudar o soportar a alguien que está cruzando por un momento así, sumamente también, además de difícil o pesado, también puede despertar algo personal, una angustia de ese tipo. Entonces sí, él está con su amigo, pero si su novia no lo deja de llamar, a él puede que estuviera viviendo esa relación como algo ya no recíproco, porque él sí está para su amigo, pero su amigo no está para él, porque su amigo está para su novia, para Dani. Creo que ahí también habría que pensar en cuanto a que, pues sí, normalmente se dice socialmente que debe existir esta reciprocidad en la misma moneda. Creo que también algo que podemos retomar justamente desde la teoría psicoanalítica, desde Freud, esta cuestión del principio de placer, es que hay algo de por medio. O sea, si estas dinámicas, estas formas de relación se mantienen, es por algo. Que puede que no sea la misma moneda, que no sea como uno esperaría de la misma forma, pero que pues hay algo que mantiene esa ganancia, que mantiene como esa interacción fluyendo. Ahora, lo interesante es cuando justamente empieza a aparecer esta agresión o esta como hostilidad más abierta, digamos, porque eso me haría pensar en que pues los otros recursos están agotando. Ya no hay otras formas en las que eso sea como beneficioso, provechoso. Bueno, lo menciono también porque he escuchado varias opiniones de la película en las que por lo general lo que me ha mencionado la gente es que pues se entiende a Dani como una víctima, a Dani como claramente pues Chris, su novio, pues no le interesa, la maltrata y lo que pasa al final de la película es algo bueno. Y me he encontrado con otras personas que ven que empatizan y que se identifican con esta posición de Chris en justamente una cuestión que sobrepasa los recursos que uno tiene. Que está bien dar este apoyo, este soporte, pero en un momento dado, pues, como mencionas, más allá de las funciones que uno conozca, puede que uno ya no quiera estar ahí. ¿Y qué haces? ¿Sería egoísta? Ese es el punto. Porque justo esa es un poco como la premisa. También he escuchado estas dos críticas de que Chris era un desconsiderado con Dani y que, ¿no? Que la va a dejar en super momento. Y la otra que es pues él está en todo su derecho de decir, oye, ya, o sea, yo no puedo brindar este soporte porque no tengo ni las herramientas necesarias. Creo que hay un poco las situaciones que no lo logra exponer, ¿no? Justo uno de sus modos para tal vez poderlo comunicar o decir es justo el que se quisiera ir de viaje sin ella. ¿Mm? Sabemos en la película que lo que sucede es que ella se entera y entonces ella lo confronta y él como que no la puede dejar. Creo que en ambas tienen muy buenos argumentos de la crítica a la posición de Chris, pero justamente desde nuestra área podremos considerar que ambas son completamente válidas e incluso, pues vaya, hasta ponen una situación muy compleja y muy bien plasmada en la película, que existe este conflicto en él de que ya no quiere estar con ella, pero al mismo tiempo sí la quiere, pero tampoco él no quiere estar de esa manera, ¿no? Puede Muchos. sonar muy contradictorio, ¿no? El sí quiero, pero no quiero. El me quiero ir de viaje para alejarme de ti y te invito, ¿no? Porque no puedo decirte que no. O sea, que nada más cercano a la realidad que a todos nos pasa en la posición neurótica, lo que todos esperaríamos ser. Pero justamente si algo caracteriza al neurótico es eso, el que no puede hacer frente a su contradicción y se pone en situaciones imposibles. Hasta que le explota la situación, eh, tampoco toma una decisión, sino es más bien lo que donde la vida lo va a ir acomodando y poniendo. Entonces sí, en la historia del neurótico
Cualquiera es víctima, incluso Chris, como Dani también. Son matices que, pues sí, resultan bastante incómodos y bastante, luego en ocasiones complicados de platicar por también los mismos ambientes ideológicos y políticos en los que nos encontramos. Desde ese lado, creo que yo coincido en esa parte, en que, vaya, la película hace un excelente trabajo de mostrar esas vicisitudes, esos detallitos que pues uno bien puede plasmarse de uno u otro lado, dependiendo pues sus historias de vida. Me quedo pensando también en esta parte de... se plantea de una manera bien dolorosa, bien delicada, por ejemplo, esta decisión del viaje, ¿no? Que justamente va a ser el cumpleaños de Dani, a su novio se le olvidó. Habría que pensar también en eso, ¿no? ¿Cómo es posible que se le olvidara el cumpleaños a una pareja? Si eso es tan raro en realidad. Habría que pensarlo también en términos de esos conflictos inconscientes, que justamente pues se salen a lo racional y que no nos, si lo pensamos y lo planteamos así como en pláticas cotidianas, es algo que no tiene sentido, que pues uno rechaza porque ¿cómo va a ser posible? Pero coincido en que pues son situaciones que todos nos encontramos, todos nos hemos encontrado al menos varias veces en nuestra vida y de magnitudes distintas. Ahí pues no todos nos encontramos en un pueblo lleno de una cultura homicida, ¿no? Pero sí en situaciones imposibles, como mencionas. Así es, o sea, el suicidio siempre asusta, ¿no? Y siempre es un tema delicado, más que delicado, creo que incluso hoy muy necesario de platicar, por como toda la situación que se está viviendo a nivel mundial de suicidios, y ver cómo es la respuesta de los amigos y de como esta red de apoyo que ella cuenta. Podemos considerar que es bastante deplorable. O sea, como que cada uno está metido en lo que quiere hacer, en la tesis, en el viaje, en pasarla bien, como es el caso de Mark, y todos están alejados. El que se muestra justamente más como receptivo al respecto es el que es justamente miembro de la comuna, quien les hace la invitación. Lo podemos ver cuando se enteran del viaje. Él les dice, me da mucho gusto que nos vas a acompañar. Y, y se ve que de los que estaban ahí era como el único que se le dijo como, oye, y de verdad lamento mucho tu pérdida. O sea, es algo impresionante que a lo largo de la película se ve que, o sea, hay diferentes encuentros, pero hasta ese punto alguien se acerca con ella y se lo dice. Por lo tanto, ahí eh, um, pues choca un poco ya incluso como la cuestión cultural, porque él es parte de una comuna, una parte donde le dan un peso justamente a la comunidad y algo que actualmente, al menos aquí, se está perdiendo. O sea, se nos invita mucho justo a la parte más de individuación del sujeto, ¿no? De que muestre quién es, que se ponga siempre como prioridad, ¿no? Cuáles son tus metas, cuáles son tus objetivos. Y eso es, pues cada uno de ellos está haciendo justamente eso, lo que se les está pidiendo socialmente. Aquí viene lo interesante. Este choque, que justamente ahorita vamos a eso, el choque de estas dos pues de estas dos formas como de visiones del mundo, una más individualizada, más fragmentada, por así decirlo, y la otra del grupo, la importancia de generar esa comunidad, ¿no? Claro que con sus características, ¿no? ¿Tú cómo ves esto? Creo muy interesante esa parte de como, digamos, si vamos a poner en encuentro o en oposición una parte de individualidad y de colectividad, creo que la película se presta bastante a discutir ese tema también, porque no estoy seguro de que esa comunidad se maneje en términos de una colectividad, sino más bien una masa. Porque me da la impresión que en varios momentos se pierde justamente ese carácter subjetivo, ese carácter como que no me gusta el término, pero individual, digamos, sino que pareciera que es uno solo en todos. ¿No sería como justamente una de las características de un grupo? Porque aquí nos enfrentamos con dos situaciones, ¿no? Una parte como muchísimo más abstracta, que pudiera ser como esta cuestión que mencionas de la masa, ¿no? Como esto más que masa, se presenta más como cierta institución. Yo al menos así lo pienso, ¿no? Porque tiene cierta estructura, tiene ciertos órdenes, como ciertas reglas. La masa es como un descontrol total, o sea, es como, sí, o sea, en un concierto, como toda la gente que está ahí o el público de un partido de fútbol es una masa. No hay
como tal no hay como tal un proceso de, de comunidad, por así decirlo, ¿no? Entonces yo ahí difiero un poco con lo que mencionas. Como institución, la única manera de acceder a una institución es a partir de un grupo, ¿no? Porque la institución es algo completamente abstracto. ¿Cómo funciona la comunidad o para qué o cuál es su fin? Eso es algo completamente abstracto, uno no lo puede ver, más existe. Pero el cómo introducirse para poder acceder de alguna manera ahí es en un grupo. Y parece que este grupo justamente se presenta así, como una comunidad, como algo que los recibe. Y los está recibiendo a todos. Me gustaría avanzar un poquito también en lo que pasa en la película. Uh-huh. Después de pues este suceso, de que se le invita a Dani al viaje, se realiza el viaje, se muestra que es una comunidad rural apartada, de que de hecho el camino es considerable en coche y en senderismo, y están bien desconectados de pues las ciudades que conocemos. Cuando llegan, pues es un ambiente muy bonito, muy natural, muy como sencillo, por así decirlo. La gente se ve feliz, se ve con un propósito. Justamente todos en la comuna tienen una tarea. Sin embargo, empiezan a aparecer estas cuestiones culturales muy particulares de ellos. Cuestiones que no se manejan como si fueran algo raro. Cuando se le pregunta al compañero si eso es un oso, él afirma, sí, es un oso, sin explicar nada pues, del contenido, del significado. Y eso creo que también es algo que puede resultar bastante espeluznante de esa película. Lo que maneja la comuna en torno a sus rituales, en torno a sus actividades, que para nuestra visión de las cosas es algo, podría considerarse barbárico, ellos lo manejan como si fuera algo completamente natural. Sin embargo, sí se tiene cierta conciencia, bastante creo yo, de que eso sería rechazado. Y que eso tiene que ver que a lo largo de la película, en esa interacción entre el grupo de amigos y la comuna, se omiten ciertos puntos, justamente para ir soltando poco a poco esta parte de sus tradiciones, de sus rituales, como cuando se avientan los ancianos del barranco. Es algo normal. Mencionan, ya están ancianos, pues es lo que sigue en la vida, la muerte. Y al contrario, lo que resulta doloroso es que no se muera de la caída, sino que se encuentre sufriendo, y eso se comparte. Sí, se comparte. Más justo creo que es a propósito, porque es muy diferente cómo se lanzan. Ella se lanza de frente y él se lanza de pie, como si justamente esa fuera la intención. Extender esa agonía. Por eso también es tan brutal esa escena. Se podrán imaginar que es algo que ver cada quien, ¿no? Pero en mi caso no soy muy bueno para esas escenas, ¿no? Pero están listos con el martillo y hay todo un ritual al respecto. Se acercan los tres a rematarlo 3 veces. O sea, eso parece que es algo como incluso parte del ritual. Es un poco justo como lo que mencionábamos al inicio, de que cuando llegan a la comuna, cada uno de los miembros tiene una tarea, pero hay una distinción que creo que es muy, muy valiosa. Quiero hacer énfasis en que en momentos voy a hablar como de ciertas cosas como bonitas, por así decirlo, de la comunidad. O que como que me parecen incluso como muy valiosas de parte de la comunidad. No quiere decir para nada que estuviera de acuerdo con ese tipo de prácticas, pero sí con ciertas características que tienen. Por ejemplo, el que cada quien tenga justamente esta tarea tan definida es básicamente lo que mencionaba de la función, que tengan una función dentro de la comunidad, a pesar de que incluso esa función sea terrible, ¿no? Como por ejemplo el oráculo de la comunidad o a quien le toque echarse al abismo, pues qué terrible, más como que les brindan un cierto sentido. Algo que también, de este lado, también tenía cada uno de ellos. Tenía una función, más no dicha. Y entonces, ¿qué puede generar eso? También mucho más incertidumbre. Por eso también podríamos considerar ese contraste de las dos comunidades de las dos culturas que hacen un encuentro. Una donde hay mucha más incertidumbre e incluso el trabajo de Ari de hacer fotografías hermoso, como todo el principio de la película es muy oscuro y como de este lado es muy como luminoso, porque incluso esa barbarie, ese horror, está claro, está transparente, no están ocultando absolutamente nada, mientras que del otro lado sí, uno puede decir qué barbarie, pero también podría ser una barbarie dejar
a alguien a la suerte de Dani sin un apoyo. Esa parte me parece que también se puede argumentar de ambos lados, porque creo que por algo también la comunidad está tan metida en el bosque, está como tan desconectada de lo demás. Justamente me recuerda un poquito a este pasaje de la Divina Comedia, de en algún momento, llegado en algún momento de la vida, uno se introduce en un bosque oscuro, como justamente en esta alusión a un descenso a otro lugar, algo desconocido, algo más profundo. Entonces, aquí lo interesante es eso, que creo que de la parte de la película se maneja muchísima simbología. Y algo interesante también es que estos símbolos que se representan a propósito de los rituales, por ejemplo, de que cada uno de los amigos, sin saberlo, pues tenía una función, estaba destinado a ser sacrificado de alguna manera. Ellos no lo sabían. Y ahora, ese tema también es bien interesante porque creo que al final pues funciona como una alternativa, justo como de alguna manera como una función para evitar o para hacer en lugar de un duelo. Porque me parece que Dani nunca hace un duelo por las pérdidas que tiene. Pero esta situación, este contexto del ritual, del simbolismo, ella lo adopta para, pues, darle una vuelta y encontrarse un propósito. Ahí la cuestión es esa, ¿qué pasaría si alguno de los habitantes de esta comuna difieren o discrepan de este propósito que se les ha establecido? Y ahí es donde yo, por ejemplo, y ahí es donde yo planteo esta parte de la colectividad. Algo más como como una de hormigas, por así decirlo, a un enjambre de hormigas, en lugar de una colectividad de sujetos. Planteas un escenario hipotético dentro de la película, como si alguien dentro de la comuna no estuviera de acuerdo con sus propias prácticas. No explican qué pasaría, pero yo me imagino que no tendría un buen final para la persona que estuviera en contra, porque cuando se trata justamente de estos rituales, de estos tótems, parte de la prohibición para poder sostener justamente las dinámicas sería justo el no poderlo cuestionar, ¿no? Porque, o sea, en la comunidad y estos rituales y el simbolismo, justo como mencionabas, están ocultando ciertos conflictos y deseos inconscientes, ¿no? Viéndolo justo desde Totem y Tabú de Freud, es hacer frente a los tres deseos inconscientes por excelencia, ¿no? Que sería justo el homicida, el incestuoso y el canibalista, ¿no? Son tres cosas que nosotros podremos decir como, no, ¿por qué alguien, o sea, ¿por qué se haría eso, no? Son las peores tres transgresiones que se pueden hacer. Claro, pero y podemos ver una barbarie en una comunidad tan alejada como de ese tipo, pero pensemos justamente también en la religión más popular de nuestro, vaya, de nuestro país, ¿no? O sea, en una misa justamente se está hablando del homicidio y del parricidio, de la parte canibalística en la comunión y, bueno, de lo incestuoso justamente es esta cuestión de esta idea de que la Virgen María no tuvo ninguna relación sexual. Ahí justamente cumplen también los tres puntos. Cuestiona esto y puede ser justamente prohibido, expulsado de cualquier comunidad. ¿Por qué? Porque son las tres cosas que no solo sostienen la práctica social y la interacción social, sino también la estructura misma de la sociedad y del psiquismo. ¿Qué hacer con estas tres cosas que se presentan y que no podemos, que por más que se enseñe, como que no desaparecen del todo, ¿no? Por eso se habla de tres prohibiciones, porque son tres prohibiciones a tres deseos muy grandes, ¿sí? Que genera el psiquismo. ¿Sí? Entonces, sí, inicialmente no puede hacer ningún duelo este personaje porque no hay una red de apoyo, no hay donde apoyarse, no hay forma de poder metabolizar su vivencia. Algo que sí va a poder encontrar en esa comunidad donde tienen toda una estructura para hacer frente a estas emociones y a estas incertidumbres tan grandes, como es el caso de una muerte. ¿Qué hacer con la muerte? Ellos tienen todo un ritual y un camino dirigido hacia esto. Tienen un sentido. ¿Por qué alguien querría salirse de eso? ¿No? Haciendo alusión al bosque oscuro que mencionaste de Dante, parece que ellos pasan por un proceso así. Pero es viéndolo desde la perspectiva de ellos, es cuando
a cierta edad, creo que es cuando cumplen, no me acuerdo qué edad, pero creo que era como los 16, 17, justo en la edad en la que se encuentra el amigo que los invita, que hablan de que van de excursión o que van Que a, pues, hacen misiones. ándale, que salen de misiones. Tal vez eso sería para ellos entrar al bosque oscuro, salirse de esa comunidad donde las cosas son tan claras, con tanto sentido, y enfrentarse al sinsentido y a la incertidumbre que puede haber afuera, fuera de su bosque luminoso. Creo que, bueno, me acuerdo haber escuchado que hablaba Lacan justamente de esta parte de las formaciones de sentido, ¿no? Para enfrentar estas cosas reales, estas cosas del vacío, por así decirlo. Y que en ausencia de esos recursos, como tú mencionas, estas redes de apoyo, quedan los mitos. Como justamente pues, esta red cultural de apoyo que funciona para inspirarse, funciona para hacer como estas redes de significado. Ahora, creo que vale bastante la pena que profundicemos un poquito más en cuanto al, pues, qué pasa con estas pulsiones, estos deseos, estos elementos que tienen que ser expresados de alguna manera, pero que no pueden serlo de una manera directa, de una forma directa. Esto incestuoso, canibálico y homicida. Porque en la película, en la comuna, vemos que pues estos deseos, estas pulsiones se expresan muy directamente, muy explícitamente, muy públicamente, pero eso justamente no es en detrimento de la cultura. Podría argumentar incluso que podría ser una forma más sofisticada, digamos, de organización cultural a la que tenemos ahora. Sí, podría ser justo porque hoy al menos hay una cierta pérdida en cuanto a los rituales, ¿no? Realmente, socialmente ya no se llevan tanto, al menos en nuestras generaciones, o han ido cambiando y no se han ido aterrizando del todo. Pero los rituales están justo para hacer frente a esas cosas tan profundas que escapan de las palabras. Cuando algo escapa de la palabra requiere una manera de ser expresado y comunicado, como platicas. En este caso es en el ritual. Como no se puede poner en palabras, como no se puede tapar el hueco o el hoyo que genera la muerte, algo completamente irrepresentable, se le hace toda una ceremonia alrededor, pero siempre tiene que ser alrededor, porque si no, no se logra, no se le logra hacer nada en la mente para que deje de generar ese hoyo, ese hueco, esa sensación tan terrible que ahorita solo se me viene lo del terror sin nombre, de Bion, ¿no? Y entonces, justo ahí es donde surge la importancia del ritual. Eh, Toda la película vamos siguiendo diferentes rituales, pero uno muy común, y creo que todos lo tenemos, es el momento cuando se sientan a comer y las diferentes dinámicas que hacen en esas comidas como para eh, todos formar parte de ser uno, poder alejarse tal vez un poquito justo de la mente de las preocupaciones y de esas ansiedades y se concentra en una sola acción, ¿no? Es algo bonito, en la teoría y en general es algo muy, muy precioso el poder pertenecer a una comunidad y que pueda justamente una persona tantito deslindarse de su propia mente y formar parte a un todo, a algo un poco más grande. Un ritual sí, puede ser que una persona se aviente de un peñasco, pero un ritual también puede ser la manera en la que alguien en una familia cómo se sienta a comer, ¿no? El sentarse en una mesa redonda, en una mesa cuadrada, en una forma de runa, como es la película, o incluso frente a la televisión, son ciertos rituales. Y todos tenemos esos rituales en nuestra vida cotidiana. Tenemos rituales personales para cómo prepararnos para el día, cómo irnos a dormir. Y aquí simplemente es un ritual compartido. En términos freudianos también podríamos pensar sobre todas estas manifestaciones, estos rituales, estas formas en las que pues se organizan las pulsiones, se organizan estos deseos, justamente a partir de lo que normalmente nosotros entendemos como el arte, como justamente lo que luego nos referimos como sublimaciones, que es justamente pues formas en las que se transforma una pulsión para que sea algo pues socialmente aceptable. Esa cuestión es interesante porque nosotros, en general, la cultura es similar, ya sea, y por eso también es algo interesante que
pues el psicoanálisis se aplica para prácticamente cualquier cultura. Habría que ver, pero parece que sí. Pero esta parte de que es interesante entonces, ¿cómo sería posible que se presente esa diferencia tan, tan tajante entre, digamos, si como aquí en México, como en Norteamérica, como en Europa, como en África, está mal visto esta parte del asesinato, digamos, en esta cultura occidental contemporánea, ¿cómo, cómo es posible que haya esa manifestación en esa comunidad y no tienda a algo más como lo que nosotros vemos en nuestra cultura? Como por ejemplo, esta cuestión del arte, o una cuestión profesional, una cuestión de funciones, pero em, desplazadas, digamos, de su final, de su objeto. Que digamos, si la pulsión es homicida, no termine en un homicidio per se. Eso me hace cuestionar si realmente se desplazan o se transforman las pulsiones, o si se expresan pues directamente. Sí, o sea, creo que justo, o sea, desde el psicoanálisis esperamos y tenemos el deseo de que siempre se logren sublimar estos deseos, ¿no? Estas pulsiones más agresivas, más destructivas, más de lo que nosotros conocemos como la pulsión de muerte. No creo que se puedan eliminar como tal. Sí. O sea, sería eliminar la agresión o la violencia de una persona. Y no, al contrario, creo que justamente ignorándolo y tapándolo o reprimiéndolo más, en algún momento tiene que salir y puede salir de una forma terrible, ¿no? Entonces, lo que generan las culturas justamente son como vías de escape, ¿no? En este caso, todos tienen su función, todos tienen como su vida bonita, feliz, hasta que llega el momento donde pues hay que cumplir, ¿no? Hay que cumplir por mantener la misma sociedad, ¿no? Como antes decías, quién sabe si ellos quieren aventar, pues no hay un espacio para cuestionar eso, porque si no, esto se deshace, ¿no? Aquí pues habría que ver, o sea, si realmente estamos muy alejados, porque incluso es como si tomáramos una posición más civilizada que frente a ellos, pero en muchos otros aspectos no parece tanto, más en nuestro país, sinceramente, o sea, donde existen linchamientos sociales. Eso sería justamente una vía de escape de una catarsis de una absoluta violencia, cuando en algún pueblo están habiendo robos y asesinatos y alguien señala con el dedo a una persona y dice, él es el asesino, ha habido muchas situaciones donde los linchan. Y es un fenómeno muy curioso porque incluso los graban como si fuera algo que ver después o algo que quedara registrado, porque también eso es una forma de catarsis social, ¿no? Una manera también de sublimarlo, o como también Levi-Strauss lo presenta como el briocaje cultural, es el poderlo llevar a algo que fuera más bien constructivo, o sea, que algo que brindara algo a la cultura, como mencionas, sí, el arte, pero incluso también hay mucho arte que, híjole, o sea, justo como la película, o sea, que es una gran película, visualmente es algo increíble, la historia es muy dura, acaba siendo también una sublimación. ¿De qué? Pues no sabemos, pero Ari Aster tiene unas películas muy duras. O sea, Hereditary, Midsommar, no he visto la de Beauty tiene miedo, ojalá pronto la veamos. Algo hay ahí. Está bien, no es que esté mal, al contrario, es que encontró la manera justamente de irlo plasmando en un lugar así. ¿Cuál es más civilizatorio que el otro? No sé, ambos son muy gráficos, pero es como tomar una postura de que uno fuera bueno y uno fuera mal. Por ese lado, algo que a mí en lo personal me resultó particularmente espeluznante de la película, de justamente todo este contenido, toda la simbología y pues todo lo que se mueve, es que, bueno, uno esperaría que en la cultura se encontrara como ese refugio, se encontrara como esa salvaguarda, esa protección ante esas cuestiones pulsionales, que justamente ante la ausencia de un padre, de un gobierno, como mencionas en las situaciones que se dan en varias regiones del país donde la autoridad no está muy presente, pues pasan un sinfín de cosas. Y normalmente, retomando también esta cuestión de Freud, de tótem y tabú, pues se instaura una cuestión del padre de la horda primitiva. Quien sea más fuerte es quien los controla a los demás y a partir de ahí, pues es una relación muy tensa. Pero regreso a esta parte, que me hace pensar que eso definitivamente funciona y que hay varias culturas que se manejan de esa manera, varias sociedades, sobre todo antes. Pero en términos más contemporáneos, uno esperaría que una comunidad, una cultura, fuera ese soporte o como ese espacio seguro. Y
de la película me resulta particularmente inquietante que, pues no, justamente a pesar de que se muestra muy luminoso, muy vivo, muy alegre, pues está ese riesgo ahí. No, no da esa protección que uno esperaría. No para los que son como extranjeros y los que cumplen como ciertos pecados ante la comunidad, ¿no? Como Mark, que va y les orina el árbol de los antepasados. Aunque eso no estoy seguro, porque creo que eso de alguna manera también estaba contemplado. Pues puede que sí, porque también incluso el cómo, o sea, él lo sacrifican es que ponen la piel y a él lo rellenan de paja. Es el hombre de paja, es un hombre hueco, es un hombre vacío. Como también, como haciendo también esta misma crítica que nosotros le estamos haciendo a la cultura, ellos como de vuelta, como si fuera una cultura vacía, o el cómo es sacrificado el amigo que está preparando su tesis, ¿no? No me acuerdo de su nombre, pero que él profana el templo para poder tomarle fotos a sus textos. Y es como este robo de lo sagrado, sagrado, del conocimiento que está prohibido. Y obtiene también el ser plantado como a la tierra, ¿no? O sea, el que de hecho, es algo muy de la mitología, de no robarse como el poder de los dioses, no robarse el fuego, no robarse el conocimiento de la manzana. Él justamente comete eso. Tal vez sí estaba contemplado, tal vez no, pero ellos van y cometen estas acciones muy simbólicas de transgresión a la cultura. Sí, o sea, aquí la película está también llevado a ese tiempo más pasado, ¿no? Como esperamos que esas cosas no sigan sucediendo, esperamos, ¿no? Pero incluso también el mismo avance de conocimiento y la misma ciencia van tratando de llenar los mismos huecos, van tratando de llenar las mismas incertidumbres, dónde estamos, por qué estamos aquí, qué pasará después, o sea, la muerte y como todo eso. Y se trata justamente de hacer frente, pero a partir de cómo hemos ido avanzando a lo largo. Por ejemplo, en la ciencia se ha avanzado mucho en la teorización. Nuestra misma teoría es una forma de sublimación, la teoría psicoanalítica, ¿no? A que, pues, vaya, o sea, nos la pasamos hablando también de estas cosas extrañas, ¿no? O sea, hay algo ahí. Pero justo, o sea, luego es el que no estamos tan alejados al respecto, ¿no? Incluso en cómo podemos nosotros compartir información de temas tan complejos o de que nos despierten esta incertidumbre y con las contrariedades. Ellos lo hacen con runas, nosotros lo hacemos con conceptos. Hay que imaginarnos cómo es el dibujo del aparato psíquico de Freud, el grafo del deseo, el de los 3 registros de Lacan, y fuera de nuestro entendimiento que hemos estudiado, puede pasar muy bien como una runa. O sea, no lo conocemos, pero conocemos un poco, o sea, sabemos que es una manera de conglomerar información que de otra manera sería muy difícil de compartir. Entonces, frente a estas mismas situaciones, nosotros seguimos haciendo lo mismo de una manera más sublimada, más, por así decirlo, tratando de construir algo a partir justo de ello. No estoy seguro en cuanto por ejemplo, la cuestión o la viabilidad de una sociedad así. A propósito también de este carácter, me parece casi parasitario, que toman hacia otras comunidades. La cuestión de que necesitan ingresar, necesitan traer, pues, personas de otros lados para tener más población, como estos rituales que también realizan para, pues, finalmente no cometer incesto. Pero es interesante porque incluso a pesar de que, por ejemplo, la relación sexual en la que pues drogan al novio de Dani y aparentemente impregna a una de las muchachas, ay, suena terrible, uy, ay, se pone muy raro. Ah, no, Puedes reírte, si quieres. No pasa nada. no más, está bien duro. Mira, me hace cuestionar en particular la viabilidad de una cultura así en torno al carácter que toma en esta necesidad de traer y de consumir a otras personas, de otras comunidades. Me parece también, pues bueno, es una obra de ficción, es justamente, la intención es esa, ¿no? Como cuestionar los límites de lo que conocemos y proponer situaciones, pues, bien ominosas, bien escalofriantes. Pero en torno a esa cuestión de que si bien sí, por ejemplo, se evita el incesto en la comunidad, se tiene que traer gente de otros lados para que pues, se mantenga esta diversidad genética, no estoy seguro de eso qué tan
tanto se podría extender, digamos, o qué tanto se podría sostener a sí mismo. Coincido totalmente en cuanto a que los símbolos y los rituales tienen un contenido riquísimo para transferir todos estos significados, estos sentimientos, estos afectos, dar estos sentidos. Pero justamente no creo que eso sea suficiente. Y creo que sobre todo eso es lo que nos ha mostrado los cambios que han ocurrido en nuestra cultura durante los últimos 50 años. ¿Qué es eso? Pensar, a pesar de que el psicoanálisis sigue siendo completamente vigente a más de 100 años de su elaboración, varias de las circunstancias culturales han cambiado. Muchos hablan de que hoy ya no hay neuróticos, de que hoy hay pura cuestión border, cuando esas son luego cosas más psiquiátricas que psicoanalíticas o psicodinámicas. Pero justamente me refiero específicamente a esos puntos en los que se habla de un cambio, de como una, yo no diría que una decadencia o un decaimiento social, pero sí un cambio que pues ha repercutido en varias cuestiones fundamentales. Por ejemplo, la familia. Esta cuestión de que cosas que antes no era tan fácil cuestionar o problemas que no estaban tan presentes porque no era tan sencillo, digamos, que una familia se disolviera. Podían estar, pero se mantenían de alguna manera como se mantenían de alguna manera cohesionados. Muchas cosas antes no se cuestionaban y se relegaban justamente a ese sentido, a esos símbolos, a lo cristiano, por ejemplo, a todo este sistema. Y ahora que eso ya se está cuestionando muchísimo, como mencionabas, ya está cayendo en desuso por parte de nuestra generación, por ejemplo, esta cuestión ritual, o que se adoptan otros rituales diferentes, cuestiones más... ¿Qué tal el ritual de cancelación? Hay rituales y hay una vía para hacerlos, pero siempre, justo como mencionas, se mantiene vigente porque sí, o sea, si estamos esperando encontrar la civilización donde se construye tótem y tabú, dejaron de existir hace miles de años. Pero el psicoanálisis se mantiene vigente porque el neurótico cambia como la sociedad también cambia. Hoy el neurótico es la respuesta de la persona ante la sociedad en la que está viviendo. Como el neurótico de Freud era la respuesta de la persona que estaba viviendo en la época victoriana de Europa. Entonces sí, tenemos que se van actualizando como el contexto y lo que va alrededor de la teoría, pero la teoría sigue tan viva como siempre, porque ahí están. Y el psiquismo se construye de la misma forma desde hace miles de años. No hemos evolucionado desde hace ya un buen tiempo, psíquicamente, tecnológicamente un montón. Y gracias a ello nos ha permitido justamente poner tal vez estas vías de escape en otros lugares. En específico, las redes sociales es una gran vía de escape. Hay que meterse un poco ahí para ver todo lo que hay. Entonces, ¿qué tan alejados estamos? Sinceramente, yo no creo que estemos tan alejados de esa barbarie. Simplemente tal vez como con un cierto velo encima y afortunadamente un poco más simbolizado, no tan literal. A un par de tweets de distancia. Exactamente. Bueno, creo que aquí podemos parar por hoy, ¿no? Síganos para más intercambios de este tipo. Vamos a estar haciendo de diferentes películas, también algunas películas más populares. Menos escalofriantes. Menos, tal vez el momento, sí, exacto, ¿no? Películas más populares, menos escalofriantes, menos horrorosas. Algunas veces creo que tendremos que visitar algunas de otras películas de este tipo, ¿no? Pero por el momento aquí terminaríamos con Midsommar. Déjanos tus comentarios, qué te pareció este intercambio. ¿Te gustaría que viéramos alguna película en específico y habláramos al respecto? Y pues aquí los esperamos. Gracias.